Hola, bienvenidos un día más a esta sección de entrevistas de Atlántico TV. Hoy nos acompañan Luz Gabás y Cristina Campos, que vienen a presentarnos sus dos novelas, las novelas que han ganado el Premio Planeta y ha quedado finalista. Son dos historias, primero, antes de nada, bienvenidas y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Ana. Bueno, estas son dos historias donde las mujeres pues tienen un papel muy importante, ¿no? Tanto en tu novela, Lejos de Luisiana, como, con la tuya ya, no decir. Bueno, también sois dos escritoras. ¿Esto quiere decir que la literatura es más femenina cada vez? Yo no lo creo exactamente así, sí que creo que somos más mujeres escribiendo y evidentemente eso es un nuevo punto de vista, pero sí que yo creo que la literatura no tiene género. Nosotras hemos leído, yo he leído y leo a muchos autores, hombres, mujeres, me da igual, me interesa el tema, me interesa la perspectiva con la que se trata un tema diferente. Sin embargo, tus predecesores utilizaron un nombre de mujer, ¿no? Como seudónimo. Pero eso es una estrategia audaz, ¿no? De no sé de qué, de marketing. Bueno, a mí me pareció francamente audaz. Carmen Mola. Muy bien, Cristina. En tu caso es una historia contemporánea donde la mujer adquiere un protagonismo no habitual, ¿no? Se pone en una tesitura que no es habitual. Bueno, mis tres protagonistas pues son mujeres son contemporáneas, inteligentes, siempre digo blancas, europeas, privilegiadas y independientes económicamente de sus maridos. Y a la protagonista, después de casi 2 décadas casadas, se le cruza un hombre y bueno, se ve en ese momento un hombre al que desea, acaba teniendo una relación sentimental con él y se ve en ese momento difícil, ¿no? de decir, bueno, ¿qué hago? ¿No? Sigo con esta familia tan bonita que he formado con un hijo y un marido inteligente y sensible, o me voy al deseo, ¿no? y rompo la familia y me voy con este amante. Que es un poco una situación que a veces pues viene esa cultura de un remordimiento, ¿no? De la culpa. ¿Es una historia que intenta superar eso? Que intenta superar, no lo sé, lo que hago es reflejar esa... no sé qué contestarte a esta pregunta. Yo lo que he hecho es hablar con amigas mías que han sido infieles a sus maridos y que se han encontrado en ese momento y se sentían profundamente culpables de romper esa familia que habían construido, porque además sus compañeros de vida, los papás de estos niños, ¿no? Eran tíos fantásticos. Entonces no es que estés abandonando a un mal padre, ¿no? Al contrario, entonces rompes una familia. Es a lo mejor el reflejo de una sociedad, la nuestra, ¿no? La española, diferente a la nórdica, porque muchas veces en la literatura nórdica sí que aparece este tema tratado de una forma un poco más abierta, ¿no? Pues te voy a ser sincera, he leído muy poquita literatura nórdica. No te puedo contestar. Leo mucha literatura francesa, me he apoyado mucho en ellas, pero no he leído literatura nórdica. Bueno, Francia también es un poco más liberal, ¿no? Sí, es más liberal, ¿no? Las mujeres además cuando escriben se desnudan psíquicamente y hablan de la intimidad femenina de una manera muy veraz. Bueno, Lucy, en tu novela, Premio Planeta, es una gran producción, ¿no? Una gran producción que vuelves otra vez a un episodio histórico, a mezclar un episodio histórico con una historia de amor, una historia romántica. Sí, es una novela histórica y por lo tanto pues se debe a la historia, recupera un pasado muy poco conocido como son las 4 décadas en las que España poseyó el corazón de Norteamérica desde el Golfo de México, el delta del Mississippi hasta Canadá y hacia el oeste, bueno, no se sabía muy bien hasta dónde llegaba, pero es una novela y por lo tanto es ficción y ahí está la historia de amor entre Suzette Iscate, que es un nativo americano de la tribu de los Kaskaskia, y ella una criolla hija de franceses. Hay muchos personajes, hay más historias, hay amistad, hay relaciones entre las hermanas, una relación preciosa, hay todo tipo de personajes de la administración española cuando estuvo ahí en Luisiana, religiosos, gobernadores, militares, pues comerciantes. Bueno, la verdad es una novela muy coral y yo creo que muy intensa. Es una novela que recupera un poco ese gusto por el western, ¿no? Pero en plan contemporáneo.
o curiosamente es anterior al western, porque en realidad el western lo que fue, los colonos americanos ya independizados de Inglaterra empezaron a desplazarse hacia el oeste y en ese desplazamiento fueron empujando a las tribus nativas americanas. Pero esto es justo anterior a aquello que estaba en nuestras cabezas. Todos hemos crecido con estas películas, sabemos que nuestro punto de vista ahora, nuestra visión, nuestro entendimiento de esas películas es diferente, ahora las vemos de otra manera, las vemos como diciendo, bueno, solo sabemos un lado de la historia, nos falta el otro, pero es que Lejos de Luisiana sucede antes de los barcos de vapor del Mississippi, antes de que los colonos se desplazaran hacia el oeste. Sucede cuando llegan los colonos españoles, los malagueños, los de Gran Canaria, a crear asentamientos ahí en las riberas del Mississippi. Ahí hay como 40 años de los que se sabe muy poco y coincide que esos 40 años son los que España estuvo allí gobernando. Hay muchísima documentación en esta novela, donde también me conoces, ¿no? Al final ella, que bueno, que es mucho trabajo, muchas horas. ¿Cómo fue esta recopilación? Estuve mucho tiempo leyendo todo lo que pude sobre la historia de Luisiana, pero sobre todo la historia española de Luisiana. Leí hasta que vi que se empezaban a repetir las alusiones a las fuentes originales, entonces cuando ya sentí que ya tenía toda la información, empecé a entenderla, a estudiarla como si fuese una oposición y entonces a disolverla. Porque como te decía, es una novela, no es una lección de historia, pero sí que es verdad que el lector cuando termina ha aprendido todo esto que he resumido ahora muy brevemente, pero la ha leído como una novela con aventura, acción y relaciones entre personajes. Y este equilibrio es lo más difícil de conseguir, disolver la información histórica para que, insisto, no sea una lección de historia, porque no es una lección de historia, es una novela. Bueno, los premios Planeta ofrecen la oportunidad a los autores, como pocos, de poder promocionar, ¿no? Aparte de un viaje tan bonito como hacéis en conjunto, ganadores y finalistas, pues bueno, pues vuestras historias. ¿Cómo se vive esta parte del escritor, de la profesión? Pues muy felices estamos las dos, no sé, a veces pienso, bueno, nos lo merecíamos, ¿no? Es un regalo para la vida, somos profundamente afortunadas. Es muy interesante también salir de tu cueva de escritor, porque claro, los escritores lo que hacemos es escribir. ¿Tú qué haces todos los días? Pues yo me levanto, claro, trabajo en casa, pero aún así me arreglo como si fuese una oficina y me siento a escribir muchas horas. Entonces llega un momento que hay mucha soledad, mucha. Y va bien salir. Y a ver, yo recuerdo la primera vez que vine a Vigo, hace ya 8 años, pues volver otra vez a Vigo a mí me hace muchísima ilusión. Recuerdo las conversaciones interesantes que tuve y recuerdo cosas concretas que no voy a decir aquí, pero es bonito volver a sentir, pues eso, el pulso de la vida fuera de nuestras paredes y nuestros mundos mentales. Bueno, ¿y qué reacción estáis recibiendo, las primeras reacciones de los lectores? Pues en mi caso, bueno, nos sorprende a las dos, porque lo hablamos, ahora somos compañeras, como si casi hermanas, estamos todo el día juntas, sí. Pero me sorprende que pues la infidelidad femenina sigue siendo un tema que cree revuelo, ¿no? Porque es algo desde, yo no sé, seguro Salomé no era de las primeras infieles, o Helena de Troya, no sé quiénes son, ¿no? Pero sigue creando, bueno, pues eso, da debate, ¿no? Da que hablar. Sí. Y en tu caso, bueno, una historia tan épica, tan romántica, tan grande. La novela salió hace poco a la venta y es ahora, esta semana, estos días, cuando de repente aparece un WhatsApp de alguien que la ha terminado y te comenta algo. Yo estoy muy contenta porque las primeras impresiones ya son, también por parte de los periodistas que ya os habéis leído la novela, que los primeros comentarios son que se está cumpliendo lo que a mí me gusta en una novela de las que yo escribo, y es que tenga la sensación de que han aprendido, pero que te diga alguien, es que al final lloraba muchísimo, o qué pena con este personaje. A mí esto me encanta, pues la combinación ideal, aprender, entretenerte, porque hay aventura, y emocionarte muchísimo con lo que le pasa a los personajes que han salido pues de mi mente y de mi corazón. Bueno, ya para acabar voy a hacer la pregunta que siempre odiáis cuando venís con un libro. A ver, yo de momento no he odiado ninguna todavía, a ver. ¿Cuál es el próximo proyecto, si ya tenéis pensado algo en el que meteros cuando acabéis esta promoción?
Pues yo sinceramente no creo que volveré a trabajar. Yo trabajo en cine, soy directora de casting, pero creo que tengo un proyecto muy chulo de una serie para escribir el guión que no tiene nada que ver con esto. Ojalá salga. Es un poquito pronto porque está empezando a volar el hijo, pero también creo que es un recurso mental para favorecer el vuelo del libro, empezar a pensar en otras cosas. Entonces me sucede como con las otras novelas, que ya empiezo a tener ideas sueltas en la cabeza, pero suele ser pues eso, imágenes o palabras sueltas, un pálpito, y ya veremos qué contexto es. Sirve también como evasión de la intensidad que ha supuesto esta novela. Muy bien, pues muchísimas gracias. Disfrutaremos ahora y disfrutamos nosotros de este éxito. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Ana.